Ahora nos vamos a preguntar qué pasa cuando los argentinos vamos afuera, porque en definitiva el debate que hay en torno a esto tiene que ver con la cuestión de la reciprocidad. Exacto. Vamos a saludar a Marcelo D'Aloisio, a nuestro corresponsal allí en Europa, y le vamos a preguntar sobre esta situación. Marcelo, buen mediodía. Martín, Marina, que todo un placer enorme. Muy buenos días para todos. Bueno, a ver, argentinos en el extranjero, por razones de tiempo, limitémonos, si les parece bien, hablar de dos países muy cercanos a los argentinos, que es España e Italia, ¿no? Lo que hay que destacar antes que nada, pero lo sabemos a la perfección, que la salud es un derecho inviolable de todo ser humano, o sea, no se puede discriminar a las personas por ser extranjeras, ¿no? Yo simplemente les comento que acá en Italia el artículo 32 de la Constitución establece, digamos, el derecho fundamental a la salud, sin limitaciones basada en la ciudadanía. Pero a ver, para que nos podamos dar cuenta, un argentino que venga aquí en Italia como turista por un plazo máximo de 90 días tiene que pagar, punto y basta, por lo cual se le aconseja que venga con un seguro de salud privado, digamos ya en el bolsillo. En cambio, al argentino que venga a radicarse acá en Italia, tiene que anotarse en el Servicio Sanitario Nacional para poder gozar de la salud pública, ¿no es cierto? Y estatal, gratuita. Con determinados requisitos, Martín. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un extranjero, en este caso el argentino, para acceder a la sanidad gratuita en Italia y gozar de plena igualdad de trato con los ciudadanos italianos? Tiene que tener la residencia legal, tiene que ser residente en este país, tiene que trabajar en blanco o realizar actividades por cuenta propia como autónomo. Y si no trabaja, tiene que estar inscrito en la lista de desocupado. Y los extranjeros que en cambio no puedan anotarse en el Servicio Nacional Sanitario gratuito por no tener estos requisitos, bueno, por supuesto que se los atiende, pero tendrán que pagar una tarifa, un arancel que es determinada por la región, no por el Estado Nacional. Cada región tiene su, digamos, su tarifa. Por lo cual, si un extranjero, un argentino, que todavía no tenga la residencia legal y habitual en Italia, le conviene tener un seguro pagando 700 euros anuales, ¿no es cierto? Después, si vos me preguntás un turista que esté paseando por Italia y tenga que ser hospitalizado, por supuesto que se lo atiende, pero tendrá que pagar evidentemente la consulta entre 100 y 200 euros y un poquito más, por supuesto, si llegara a tener que estar internado en un hospital. España igual. En España, por supuesto, se garantiza el derecho a la protección digamos, de la salud y la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas que vivan, que se encuentren en el Estado español. Pero las personas extranjeras deben tener establecida su residencia legal y habitual en el territorio español con los mismos requisitos que yo recién les comentaba. Ojo, estamos hablando de personas extranjeras. Yo debería decir así, Martín, personas extracomunitarias, ¿no? Porque si un argentino tiene la ciudadanía española y tiene que hacerse atender acá en Italia, bueno, tiene los mismos derechos como si fuera un italiano. Estamos hablando siempre de un ciudadano que no goce de ninguna ciudadanía europea. No sé si he sido claro. Sí, o sea, claro. En definitiva, todos tienen derecho a ser atendidos por la sanidad pública. Aquellos que no tienen la residencia legal tendrán que pagar un arancel, por eso les conviene tener un seguro privado en el bolsillo, y lo mismo pasa fundamentalmente para el acceso a la educación, ¿no es cierto?, para los extranjeros. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, llevémoslo a un caso práctico, vos lo mencionaste, Sí. un turista que entró a la Comunidad Europea sin un seguro médico, tiene algún incidente, alguna urgencia, tiene que ingresar a un hospital, se lo atiende. ¿Qué pasa cuando al paciente se lo estabiliza, se le da el alta? ¿De qué manera se procede después para cobrar por esa atención médica? Tiene que pagar en el momento, digamos, absolutamente, después del tratamiento recibido. Ahora, si por ejemplo ese turista se descompone en Italia y tiene que ir a digamos, a un hospital, efectivamente, para una simple consulta, paga entre 100 200 euros, ¿no es cierto? Algo que para un extranjero radicado establemente en Italia no pagaría ni siquiera un peso, efectivamente, ¿no es cierto? Y después, si tiene que someterse a una intervención, tiene que saber desde ya cuánto le va a costar, considerando cuál es su condición jurídica, ¿no es cierto? Como turista, tendrá que pagar, evidentemente, siempre y cuando, reiteremos, estemos hablando de un argentino que no tiene la ciudadanía europea, para que nos quedemos bien claros, porque existe una tarjeta sanitaria europea que todos los europeos tienen en el bolsillo, ¿no es cierto? Bueno, y aquel argentino que logra radicarse y que consigue la residencia, ¿tiene atención plena? Esto incluye cualquier tipo de consulta de salud, intervenciones. Todo. El argentino que logra la residencia en Italia puede anotarse inmediatamente al Servicio Sanitario Nacional. Te dan una tarjeta sanitaria y con esa tarjeta sanitaria, que es una especie de tarjeta de crédito, para que nos podamos entender, con un chip donde están todos tus datos, dónde vivís, cuáles son tus antecedentes también de salud, etcétera, vos podés acceder a cualquier
hospital público y no pagas un peso para hacerte atender. Una simple visita o hasta los estudios más analíticos o una operación quirúrgica, por ejemplo, no se pagaría un peso porque en realidad acá es la sanidad estatal totalmente gratuita acá en Italia, ¿no es cierto? Bueno, y por último te consulto por situaciones de conocidos que se han radicado en Europa y que en muchos casos, por ejemplo, postergan la atención de la salud bucal para cuando vuelvan de vacaciones a la Argentina porque tienen inconvenientes para poder conseguir turnos en la sanidad pública o porque resulta costoso ciertos tratamientos que son adicionales. ¿Qué pasa con eso? No entiendo a qué argentino te referís, ¿a un argentino turista o a uno que está viviendo ya acá No, legalmente? uno radicado. O sea, ¿es fácil acceder a los turnos, por ejemplo, en cuestiones como odontología, oftalmología, las especialidades médicas? En caso, digamos, de emergencia, sí, efectivamente, porque vos podés ir al reparto de primer auxilio de un hospital público si tenés un problema dental, bucal, realmente, ¿no? Para un tratamiento, ahí ya comienza otro aspecto, otro problema, porque no es todo color de rosa. Es verdad que la sanidad es pública y gratuita para los italianos, españoles, alemanes, digamos, y también para los extranjeros radicados. Pero si tenés que hacerte un electrocardiograma en un hospital público, tenés que esperar 3, 4 meses. Bien, ahí está la respuesta entonces. Y ahí está la polémica, Martín, ¿no es cierto? Polémica política, porque vos podés tener un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, y todos los partidos opositores en el Parlamento le piden a los gobiernos que están en el cargo que se dediquen más fondos públicos a la sanidad para poder contratar nuevos médicos, más enfermeros. Acá en Italia, digamos, hay una fuga de médicos italianos en el exterior, porque con lo que ganan, digamos, en el extranjero, ganan 10 veces más respecto al sueldo que gana un italiano, por lo cual vos te encontrás con menos médicos. Y ha ocurrido que están buscando las regiones italianas desesperadamente médicos argentinos y venezolanos porque no encuentran italiano, ¿no es cierto? Y todo eso se traduce en una lista de espera bastante larga para cualquier estudio específico, ¿no es cierto? Esto pasa en Italia como también en España, para ser ejemplo concreto de países latinos muy cercanos a nuestro. Pero en definitiva, la sanidad por suerte es gratuita hasta ahora en el 99% de los casos. Bien, Marcelo, gracias por tu aporte allí desde la corresponsalía en Europa. Gracias a ustedes, Martín, un Buena abrazo. semana.